Particularmente, la Iglesia Universal rinde homenaje a la Madre de Jesús, bajo la advocación de Fátima, quien realizó 6 apariciones a 3 pastorcitos: Lucía, Francisco y Jacinta. A ellos se encomendó difundir el rezo del rosario para alcanzar la paz del mundo. Pedimos por las siguientes intenciones: por el cumpleaños de Yamir Uriarte Botelo y Petrona Yujra de Mamani, por el descanso eterno de Mario Navarro Domínguez, Eduardo Arraya Peña, José Checa Albornoz, Juan Carlos Flores Castillo, Valentín Condori. Comenzamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 13 de mayo, celebramos a la Virgen de Fátima y le pedimos a ella su intercesión, su protección, hoy especialmente por todos los que sufrimos la pandemia del coronavirus, por todos los enfermos, los encomendamos a la materna solicitud de Nuestra Señora, la Virgen de Fátima. Que el Señor Jesucristo, que ha resucitado, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos reconocemos pecadores y pedimos humildemente a Dios su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que nos diste a la madre de tu Hijo como madre nuestra, concédenos que, perseverando en la penitencia y la oración por la salvación del mundo, colaboremos siempre y eficazmente en la extensión del reino de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Los que habían sido enviados por la Iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bien recibidos por la Iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Cantad aleluya, gritad aleluya, Jesucristo ha vencido a la muerte. Cantad aleluya, gritad aleluya, Jesucristo ha vencido a la muerte. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí da mucho fruto, dice el Señor. Cantad aleluya, gritad aleluya,
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta hoy una crisis en la Iglesia. Dice el texto, causada por unos que bajaron de Judea. Esos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Eran judaizantes, de los que pensaban que los gentiles convertidos a la fe en Cristo tenían que circuncidarse según el uso judío. Y esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. En esta crisis, hermanos, tenemos dos visiones diferentes, dos formas diferentes de ver a Cristo, de ver la fe cristiana, de ver lo que había que hacer con los gentiles, con los no judíos que se convertían a la fe en Cristo. Dos visiones diferentes, como siempre encontramos todavía en la Iglesia, los tradicionalistas, los progresistas, en aquel momento los judaizantes, los que decían que a los gentiles primero había que hacerlos judíos, había que circuncidarlos, el rito de entrada al pueblo judío, de pertenencia al pueblo judío, había que hacerles cumplir la ley de Moisés, todo lo referente a las comidas, en lo que los judíos eran tan estrictos. Y otra visión, con Pablo a la cabeza, la visión de los que decían que no. Los gentiles no necesitan ser circuncidados porque no es la circuncisión la que salva. Es Cristo y es el bautismo el que salva. Esas dos visiones van a Jerusalén y se ponen a dialogar y se escuchan mutuamente y se ponen sobre todo a escuchar al Espíritu Santo para que no se haga la voluntad de nadie, sino se haga realmente la voluntad de Dios. Podríamos aprender mucho de esta actitud también en nuestras visiones diferentes actuales. Podemos imaginarnos a Pablo, a Bernabé, en un momento muy difícil, momento de profunda y dolorosa oración, especialmente para Pablo,
que se había empeñado en la evangelización de aquella iglesia de Antioquía, de los no judíos, que había visto las maravillas que Dios había hecho en ellos y que ahora se le decía que lo había hecho todo mal. Ahora se le decía que tenía que comenzar por explicarles toda la ley judía y hacerles cumplir toda la ley judía y circuncidarlos. Pablo, en profunda y dolorosa, sin duda, oración para que se hiciese la voluntad de Dios. Queridos hermanos, en nuestra vida viviremos momentos también difíciles como Pablo vivió, como Bernabé, como aquella naciente iglesia gentil de Antioquía. También nosotros viviremos momentos así. ¿Qué es lo importante? Vivir siempre unidos a la vid. Vivir todo momento, toda situación de nuestra vida personal, de nuestra vida eclesial, profundamente unidos a Cristo, a la vid, que hoy nos dice en el Evangelio: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. La iglesia no es construcción nuestra, es de Cristo. Y tenemos que estar, especialmente en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, permanecer unidos a la vid. Solamente unidos a Él daremos fruto abundante. Sin Cristo no podemos hacer nada. Permanecemos unidos a Cristo por la escucha de la palabra, a través de los sacramentos y de la oración. Tenemos los católicos especialmente que escuchar la palabra, conocer la palabra, meditar la palabra, ser oyentes de la palabra, mucho más oyentes de la palabra, dejar que esa palabra de Dios realmente nos hable, que sea nuestro alimento diario, que realmente tengamos estómago de la palabra y tengamos oídos para la palabra, que seamos personas de la palabra, alimentados por la palabra. Solo así nos mantendremos unidos a Cristo. Por supuesto, los sacramentos, especialmente la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, los sacramentos que nos unen a Cristo, que nos mantienen unidos a la vid. Solamente permaneceremos unidos a la vid a través de los sacramentos. Y la oración, una vida de oración, una vida donde nos pongamos a la escucha de Cristo y se encienda en nosotros el fuego de Cristo. Queridos hermanos, hoy nos dice el Señor: a todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca el Padre, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Somos podados a través de las pruebas de la vida. San Pablo fue podado, Bernabé, aquella iglesia naciente, fue podada. Realmente los que queremos ser seguidores de Cristo tenemos que dejarnos podar por Él. Nos vendrán pruebas y en esas pruebas crecemos para que demos más fruto. Somos podados por Cristo para dar más fruto. No es que a los buenos de este mundo les vaya peor que a los malos. A veces nos parece eso, nos parece que a los malos les va bien, ¿no? A los buenos parece que les suceden muchas cosas. No, a los buenos de este mundo los poda el Señor para que den más fruto. Dejémonos podar por el Señor, dejémonos podar por su palabra.
Presentemos, hermanos, al Señor nuestras oraciones, hoy por intercesión de Nuestra Señora de Fátima. Para que la Iglesia reciba con plenitud los dones del Espíritu Santo y sea congregada en la unidad. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el Papa, nuestro obispo y todos los presbíteros y diáconos posean en abundancia el espíritu de sabiduría y santidad. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que cuantos reciben el sacramento de la confirmación sean impulsados a dar auténtico testimonio de Cristo y de su Evangelio. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que todos los movimientos apostólicos y cuantos trabajan en obras de la Iglesia estén siempre animados y dispuestos a dar razón de su fe y lleven a los hombres la paz y el amor de Jesucristo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que nosotros, pueblo de Dios aquí reunido, vivamos en la unidad y seamos apóstoles auténticos del Evangelio, guiados por el Espíritu de Cristo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por nuestros hermanos Yamir Uriarte Botelo, Petrona Yurra de Mamani, que celebran su cumpleaños. Pidamos para ellos la bendición del Señor por intercesión de la Virgen de Fátima. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos la salud para todos los enfermos, para todos los que sufren en este momento la enfermedad. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, Mario Navarro Domínguez, que ha muerto hace 8 días, Eduardo Araya Peña, José Checa Albornoz, que murió hace 1 año, Juan Carlos Flores Castillo, que ha muerto hace 1 año, Valentín Condori, que murió hace 1 año, Rubén Ali, para que el Señor les conceda llegar a la vida eterna. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Y todas las intenciones que cada uno tiene en su corazón, hoy se las presentamos al Señor por medio de la Virgen de Fátima. Padre, te pedimos todo esto por intercesión de Nuestra Señora, la Virgen de Fátima, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te ofrezco el blanco pan a ti, Señor, y en él yo te doy mi pobre corazón. Conviértelo en cuerpo redentor, oh Dios, por tu cruz y por mi salvación. Porque no creo en ti, si tú le das calor, si hiciste el cielo, el mar y el sol, tan solo por su amor. Yo creo en ti, Señor, creo en ti, yo creo en ti, Señor, creo en ti. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre Santo, la humilde ofrenda que con alegría te presentamos en la conmemoración de Santa María Virgen y concédenos que, asociados al sacrificio de Cristo, recibamos el consuelo en la vida presente y los gozos de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación
Señor Padre Santo, reconocer tu grandeza en la perfección de los santos y proclamar especialmente tu inmensa bondad al conmemorar a la Santísima Virgen María, porque tú realizaste grandes cosas en el mundo y diste pruebas de tu infinita misericordia cuando miraste la pequeñez de tu servidora y por medio de ella nos diste al autor de nuestra salvación, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Por él adoran tu grandeza todos los ángeles que se alegran en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando con el mismo entusiasmo. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eugenio, sus auxiliares Giovanni y Pascual,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Mario Navarro Domínguez, Eduardo Araya Peña, José Checa Albornoz, Juan Carlos Flores Castillo, Valentín Condori, Rubén Ali, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para no gastar mis palabras más mías.
espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Fortalecidos por los sacramentos pascuales, te pedimos, Padre, que cuantos hemos celebrado la conmemoración de la Madre de tu Hijo, manifestemos en nuestra carne mortal la vida nueva de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Queridos hermanos, nuestra Eucaristía ha terminado. Vayamos en paz. Demos Gracias a Dios. Dulce doncella que trabajas alegremente en el telar, el ángel viene y te pregunta si desearías ser mamá de Jesucristo, Señor nuestro, que sobre el mundo reinará. Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Ave. Bienvenidos a una nueva sesión de catequesis. El día de hoy queremos profundizar en el sacramento eucarístico. El sacramento eucarístico es el sacramento de la acción de gracias de los cristianos. Nosotros asistimos a la misa, a la Eucaristía, para darle gracias al Señor por todas las cosas que nos ha dado, por la vida que nos da, por el trabajo que tenemos, por la familia que tenemos, por la salud que tenemos, por todo lo bueno y lo malo que día a día acontece en nuestras vidas. Precisamente por eso es de que nosotros los días domingos nos reunimos a celebrar como buenos cristianos, como católicos, para darle gracias al Señor por todo lo que nos da. Si se dan cuenta, en sus familias, cuando llega un nuevo familiar, cuando hay alguien que realmente amamos y queremos, nos reunimos, hacemos una fiesta, o cuando hay un acontecimiento importante. Y por lo general, ¿en torno a qué nos reunimos? En torno a un banquete, a una cena, a una comida, De la misma manera, Jesucristo es el amigo, es el Padre que realmente nos ama, que realmente está enamorado de cada uno de nosotros. Y por eso celebra, organiza un banquete, organiza una comida y nos está invitando a que podamos ir a esa celebración. Y nosotros que nos reconocemos amados y también amamos a ese Cristo vivo y resucitado, aceptamos esa invitación y asistimos el día domingo, día en que Jesús ha vencido la muerte, para darle gracias
por la salvación que nos ha dado a través de su cruz, a través del derramamiento de sangre suya, para que cada uno de nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Precisamente por eso es que los signos del sacramento eucarístico son dos: el pan y el vino, que con la imposición del sacerdote y la del Espíritu Santo sobre ese pan y ese vino, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Una vez más, en ese altar sagrado, ese pan y ese vino, que es Cristo mismo, se están entregando nuevamente, se está poniendo una vez más en la cruz y se está donando para que nosotros seamos salvados. Precisamente por eso le llamamos memorial, porque no solamente recordamos lo que Jesús padeció y vivió, sino que lo actualizamos. Verdaderamente en el sacramento eucarístico, una vez más, Cristo muere por nosotros, se entrega por nosotros, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Precisamente por eso le llamamos el pan de vida, porque mediante su sacrificio nosotros adquirimos la vida y la vida eterna, pues la muerte no nos puede vencer. Además, la Eucaristía se divide en dos partes fundamentales para podernos alimentar de Cristo: de su palabra y de su cuerpo y su sangre. Sin embargo, es necesario recalcar que la palabra es la que nos permite interiorizar en esta experiencia divina. Si realmente nosotros no tuviéramos como sustento la palabra de Dios, vano sería nuestro entendimiento de esta ofrenda, de esta entrega de Cristo en el altar para darnos vida, porque solamente aquel amigo al que conocemos, porque nos cuenta su historia, porque realmente estamos constantemente en diálogo con él, es que verdaderamente podemos conocer sus actitudes, ¿no? De la misma manera, a través de su palabra, ¿no?, la Sagrada Escritura, podemos ir descubriendo cómo era ese Dios que está vivo entre nosotros, que se ha entregado, que iba a predicar, que se acercaba a los más pobres, a los más necesitados, que ha cargado sobre su espalda los pecados de todos nosotros. Y en esa cruz se ha entregado su espíritu para que por medio de esa entrega nosotros tengamos vida y vida en abundancia. También es necesario decir que el momento en el que el sacerdote pone el vino en el cáliz y derrama una gota de agua, ¿no?, si se han dado cuenta en la Eucaristía, es porque rememoramos el momento en el que Cristo en la cruz derrama agua, ¿no? Nos cuenta la Escritura, ¿no? Su sangre derramada con agua. ¿Y qué quiere decir esto? Lo entrega absolutamente todo por nosotros. Y una vez más, en cada Eucaristía, Él se está entregando por completo, en su totalidad, para darnos vida, para darnos fuerza, para darnos energía, para que por medio de Él podamos descubrir que realmente nuestra vida tiene sentido, que Cristo se ha hecho carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos, para que por medio de Él descubramos que Dios nos ama y que lo entrega todo, incluso a su Hijo unigénito. Les invitamos a que realmente puedan descubrir este gran misterio que día a día se revela por medio de su palabra y por medio de su sacrificio en su cuerpo y su sangre en cada Eucaristía. Pues Dios nos ha querido regalar a su Hijo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Les esperamos la siguiente catequesis. Que el Señor les bendiga. Te invitamos a participar de la catequesis diaria de este mes sobre los ornamentos litúrgicos y las partes del templo, los sacramentos, los mandamientos y las oraciones cristianas. ¡Te esperamos!